Nunca olvidaré aquella noche. No porque fuera el día en que descubrí la traición de mi marido. Eso, en realidad, ya lo sospechaba desde hacía meses. Lo que jamás imaginé fue que tendría el descaro de humillarme delante de toda la élite empresarial de Madrid. Y mucho menos que, pocas horas después, sería él quien terminaría perdiéndolo absolutamente todo. Me llamo Isabel Romero, tengo 35 años y durante casi 12 años estuve casada con Alejandro Fuentes. Para todo el mundo él era un empresario brillante. Elegante. Seguro de sí mismo. Capaz de convencer a cualquiera con una sonrisa perfectamente ensayada. Pero muy pocos sabían quién había construido realmente el imperio que llevaba su apellido. Porque el apellido era suyo. Pero la empresa era mía. La primera oficina la compré con la herencia de mi abuelo. El primer préstamo lo firmé yo. Las primeras noches sin dormir también fueron mías. Cuando conocí a Alejandro apenas tenía un pequeño despacho alquilado y muchas deudas. Yo veía en él un hombre con talento, aunque demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ayuda. Le ofrecí trabajar juntos. Confié en él. Lo convertí en socio. Después, en mi marido. Y, poco a poco, también le entregué aquello que nunca debí entregar. La visibilidad. Mientras él acudía a reuniones, entrevistas y eventos, yo prefería quedarme detrás. Siempre pensé que los resultados hablaban por sí solos. Nunca necesité aplausos. Nunca necesité fotografías. Ni titulares. Cometí el mayor error de mi vida. Porque cuando una persona desaparece del escaparate durante demasiado tiempo, los demás empiezan a creer que nunca estuvo allí. Aquella noche celebrábamos el 10º aniversario de la empresa. La fiesta se organizó en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Más de 200 invitados. Empresarios. Inversores. Periodistas. Políticos. Todo estaba preparado para anunciar un nuevo proyecto internacional. Yo había llegado unas horas antes desde Bilbao, donde cerraba una negociación importante. No avisé a Alejandro. Quería darle una sorpresa. Pensé que estaría feliz de verme. Entré por la entrada lateral porque llevaba un abrigo largo y todavía llovía. Una empleada de protocolo, que no me conocía, me indicó el acceso reservado para el personal. Sonreí. No le di importancia. Después de todo, hacía años que apenas asistía a actos públicos. Caminé por el pasillo mientras escuchaba las risas al otro lado del salón. La música sonaba elegante. Las copas chocaban. Todo parecía perfecto. Hasta que escuché su voz. Quiero presentaros a la mujer que ha cambiado mi vida. Sentí una mezcla de curiosidad y orgullo. Pensé que hablaba de mí. Respiré hondo antes de entrar. Entonces crucé la puerta. Y el mundo se detuvo. Alejandro estaba en el centro del salón. Sujetaba la mano de una mujer rubia, mucho más joven que nosotros. Vestía un elegante vestido blanco. En su dedo brillaba un anillo que reconocí inmediatamente. Era el anillo de compromiso que yo misma había diseñado. Él levantó su copa. Amigos, os presento a mi esposa. Los aplausos llenaron la sala. Mi corazón dejó de latir durante unos segundos. Nadie sabía quién era yo. Nadie. Los nuevos inversores. Los periodistas. Muchos empleados recientes. Todos comenzaron a felicitar a aquella mujer creyendo que era la dueña de la empresa. Ella sonreía como si llevara años ocupando mi lugar. Entonces Alejandro giró ligeramente la cabeza. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. Durante un segundo pensé que todo se detendría. Que rectificaría. Que explicaría la verdad. Pero sonrió. Esa sonrisa. La misma que utilizaba cuando iba a mentir. Me señaló delante de todos. Perdonad un momento. Se acercó lentamente hasta donde yo estaba. Sentí decenas de miradas clavadas en mí. Él apoyó una mano sobre mi hombro y dijo con absoluta tranquilidad. No os preocupéis, es una de las empleadas más antiguas de la empresa. Necesito que ayudes al servicio. Faltan copas en la mesa principal. El salón quedó completamente en silencio. Algunas personas me observaron con lástima. Otras apartaron la mirada.
Y la mujer que llevaba mi anillo. Sonrió satisfecha. Yo también sonreí. Porque en ese mismo instante comprendí algo. Alejandro acababa de cometer el error más caro de toda su vida. Y él todavía no tenía la menor idea. Antes de seguir con esta historia. Si estas historias te están gustando, te invito a suscribirte al canal. Es completamente gratis, solo lleva unos segundos y nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevas historias cada día. Además, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Y, si te está atrapando este relato, deja un me gusta. Ese pequeño gesto es un apoyo enorme para el canal y nos permite seguir compartiendo nuevas historias todos los días. No moví un solo músculo. Mientras Alejandro seguía sonriendo delante de todos, yo permanecía inmóvil, observando cada rostro que había en aquel salón. La mayoría de los invitados evitaban mirarme. Otros sonreían con esa mezcla de incomodidad y curiosidad que aparece cuando alguien presencia una humillación pública y no sabe si intervenir o fingir que no ha visto nada. La mujer que llevaba mi anillo seguía agarrada del brazo de mi marido. Se llamaba Claudia. Ya había oído ese nombre meses atrás. Lo encontré una noche en la pantalla de su teléfono. Él me dijo que era una responsable de marketing. Le creí. O quizá preferí creerle. Porque cuando llevas tantos años luchando por construir una empresa, muchas veces decides ignorar aquello que podría destruir también tu hogar. Ahora comprendía que aquella mentira solo había sido el principio. Alejandro volvió junto a ella y levantó de nuevo la copa. Brindemos por el futuro. Todos aplaudieron. Yo no. Simplemente respiré hondo. Una camarera pasó a mi lado con una bandeja de champán. Le sonreí. ¿Puedo coger una? La chica asintió sin decir nada. Tomé una copa y comencé a caminar entre los invitados. No tenía prisa. Quería escuchar. Y aquella fue la mejor decisión de toda la noche. Mientras avanzaba lentamente, descubrí que Alejandro no solo me estaba sustituyendo como esposa. También llevaba meses sustituyéndome como propietaria. Cuando firmemos el lunes, el cambio será definitivo, escuché decir a uno de los inversores. Alejandro tiene una visión mucho más moderna que la antigua dirección. La antigua dirección. Así me llamaban. Como si ya no existiera. Otro hombre respondió en voz baja. Y dicen que la antigua socia se retiró hace años por problemas personales. Sentí un nudo en el estómago. Problemas personales. No. Había sido yo quien decidió apartarse de la exposición pública para centrarme en la estrategia financiera de la empresa. Todas las adquisiciones importantes. Las fusiones. Los contratos internacionales. Los diseñaba yo. Mientras Alejandro aparecía en revistas y conferencias. Él disfrutaba de las cámaras. Yo disfrutaba haciendo crecer la empresa. Pensé que éramos un equipo. Qué ingenua fui. Continué caminando. Entonces escuché otra conversación. La nueva presidenta parece mucho más cercana. Giré la cabeza. Hablaban de Claudia. Ella reía con un grupo de empresarios como si realmente hubiera formado parte de aquella empresa desde el principio. No conocía ni uno solo de los proyectos que habíamos levantado. Jamás pasó una noche revisando balances. Nunca firmó una nómina. Nunca estuvo cuando casi quebramos durante la pandemia. Pero allí estaba. Recibiendo aplausos por una vida que pertenecía a otra persona. La mía. Sentí rabia. Muchísima. Pero aprendí hace años que la rabia mal utilizada solo beneficia al enemigo. Mi padre siempre decía algo. Cuando alguien quiere provocarte delante de un público, nunca le regales el espectáculo que espera. Recordar aquella frase fue suficiente para tranquilizarme. Entonces vi acercarse a Ricardo Valverde. Uno de los mayores inversores del grupo. Llevábamos más de 10 años trabajando juntos. Él me conocía perfectamente. Durante un instante pensé que vendría a saludarme. Pero ocurrió algo extraño. Ricardo me miró. Frunció ligeramente el ceño. Y siguió caminando. Como si dudara. Como si no estuviera seguro de quién era yo. En ese momento comprendí el alcance del plan de Alejandro.
Había conseguido que incluso algunas personas empezaran a creer la historia que llevaba meses construyendo. Yo era la mujer invisible. Él era el fundador. Claudia. La esposa perfecta. Todo encajaba. Demasiado bien. Mientras seguía observando la sala, una voz conocida rompió mis pensamientos. ¿Isabel? Me giré. Era Julián Ortega, el director jurídico de uno de nuestros bancos. Su expresión cambió por completo al verme. ¿Qué haces aquí? Sonreí. Creo que esa pregunta debería hacerla yo. Miró alrededor con evidente desconcierto. Después bajó la voz. Alejandro nos dijo que llevabas más de un año completamente desvinculada de la empresa. Le sostuve la mirada. ¿Eso os dijo? Asintió lentamente. También aseguró que habías vendido todas tus participaciones. Durante unos segundos no escuché absolutamente nada. Ni la música. Ni las conversaciones. Solo aquellas palabras. Había vendido mis participaciones. Mentira. Jamás firmé un solo documento semejante. Entonces comprendí por qué Alejandro había organizado aquella presentación. No era solo una humillación. Era una representación cuidadosamente preparada. Si todos creían que yo ya no formaba parte de la empresa, nadie cuestionaría que Claudia apareciera como la nueva esposa del presidente. Ni tampoco que él asumiera todo el control. Sentí un escalofrío. Aquello era mucho más grande que una infidelidad. Era un golpe empresarial. Y alguien había preparado cada detalle durante meses. Julián volvió a hablar. Isabel, hay algo más. ¿Qué ocurre? Miró discretamente hacia Alejandro. Y esta misma noche varios inversores van a firmar una ampliación de capital. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Los documentos ya están preparados. Solo falta la firma del presidente. Y según esos papeles, tú ya no tienes ningún poder de decisión. Noté cómo la copa temblaba ligeramente entre mis dedos. Alejandro no pretendía quedarse solo con mi matrimonio. Quería quedarse con toda mi empresa. Con el legado de mi padre. Con 12 años de trabajo. Con absolutamente todo. Levanté la vista. Al otro lado del salón. Él estaba abrazando a Claudia mientras posaban para los fotógrafos. Sonreía. Seguro de haber ganado. Sin imaginar que, en ese mismo instante, yo acababa de descubrir exactamente cuál era su verdadero plan. Y también acababa de decidir que no permitiría que firmara un solo documento más. Respiré despacio. No podía permitir que el miedo decidiera por mí. Si Alejandro conseguía que perdiera el control delante de todos, habría ganado exactamente lo que llevaba meses preparando. No. Aquella noche iba a seguir sonriendo. Porque las personas verdaderamente peligrosas no levantan la voz. Observan. Escuchan. Y esperan el momento exacto para actuar. Miré de nuevo hacia el escenario improvisado donde Alejandro seguía recibiendo felicitaciones. Cada fotografía que se hacía con Claudia era una mentira más. Pero también era una prueba. Saqué discretamente mi teléfono. Activé la cámara. Y empecé a grabar. No a ellos. Sino todo lo que ocurría alrededor. Las presentaciones. Las conversaciones. Los brindis. Las palabras. Sabía que, tarde o temprano, cada detalle tendría un valor enorme. Mientras caminaba entre los invitados, un camarero dejó una carpeta sobre una pequeña mesa cercana al escenario. Reconocí inmediatamente el logotipo. Era el del despacho de abogados que llevaba los asuntos corporativos de la empresa. Fruncí el ceño. Aquella carpeta no debía estar allí. Un asistente se acercó rápidamente. Por favor, que nadie toque esta documentación. El señor Fuentes la firmará en unos minutos. Firmará. Así que era verdad. Todo estaba preparado. Esperé unos segundos hasta que el asistente se alejó. No abrí la carpeta. No hacía falta. Solo me acerqué lo suficiente para leer la primera página. Y sentí un escalofrío. Ampliación extraordinaria de capital. Debajo aparecía una frase aún peor.
aprobada por unanimidad de los socios con derecho a voto. Mentira. Yo jamás había autorizado aquella reunión. Jamás había delegado mi voto. Jamás había firmado ningún poder. Aquello significaba una sola cosa. Alguien había falsificado documentos. ¿Y si se atrevían a hacer eso? Era porque estaban convencidos de que nadie los descubriría. Una voz interrumpió mis pensamientos. ¿Isabel? Levanté la vista. Era Marcos Salas, el antiguo director financiero. Había abandonado la empresa hacía casi un año. O, mejor dicho, Alejandro lo había obligado a marcharse. Siempre me pareció extraño. Marcos era uno de los profesionales más honestos que había conocido. Él me observó unos segundos antes de hablar. Sabía que aparecerías. Sonreí ligeramente. ¿Y por qué nadie me avisó de lo que estaba ocurriendo? Marcos bajó la mirada. Porque Alejandro nos hizo creer que todo estaba acordado contigo. Noté un vacío en el pecho. ¿Cómo dices? Presentó documentos. Correos electrónicos. Actas. Todo parecía legal. Muchos pensamos que simplemente habías decidido retirarte definitivamente. Cada palabra aumentaba el tamaño de la mentira. No solo había engañado a los inversores. Había engañado también a los empleados. A los abogados. Al consejo. A todo el mundo. Marcos dio un paso más cerca. Pero hace unas semanas empecé a sospechar. ¿Por qué? Porque encontré movimientos financieros que nadie podía justificar. Lo miré fijamente. ¿Qué clase de movimientos? Se aseguró de que nadie pudiera escucharnos. Dinero enviado a empresas fantasma. Consultorías inexistentes. Facturas infladas. Y varias transferencias autorizadas únicamente por Alejandro. Sentí como el pulso empezaba a acelerarse. Ya no estábamos hablando solo de una infidelidad. Ni siquiera de un intento de robo empresarial. Aquello podía convertirse en un delito mucho mayor. ¿Conservas pruebas? Marcos asintió muy despacio. Todas. Pero necesito saber una cosa antes de entregártelas. Lo miré directamente. ¿Y cuál? ¿Vas a luchar o vas a marcharte? No necesité pensar la respuesta. He dedicado 12 años de mi vida a construir esta empresa. Mi padre murió creyendo que algún día yo la protegería. No pienso regalarle absolutamente nada. Marcos sonrió por primera vez. Entonces todavía hay esperanza. Sacó discretamente una pequeña memoria USB del bolsillo interior de su americana. La dejó sobre la mesa junto a una copa vacía. Aquí está todo. Balances. Transferencias. Correos internos. Nombres. Empresas vinculadas. No la cojas todavía. Hay demasiadas cámaras. Asentí. Él se alejó como si nunca hubiéramos hablado. Esperé unos minutos. Después recogí tranquilamente la memoria y la guardé dentro de mi bolso. Fue entonces cuando escuché un aplauso ensordecedor. Alejandro acababa de subir al escenario. Cogió el micrófono. Sonrió como siempre. Seguro. Arrogante. Convencido de que controlaba la situación. Esta noche, dijo, comienza una nueva etapa para nuestra compañía. Claudia subió junto a él. Él volvió a cogerle la mano. Y quiero anunciar que, a partir de hoy, ella también formará parte oficialmente de la dirección de la empresa. Los aplausos volvieron a llenar el salón. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Vi varias caras que ya no sonreían. Julián. Ricardo. Marcos. Incluso algunos inversores comenzaron a mirarse entre ellos. Las primeras dudas empezaban a aparecer. Y yo sabía exactamente por qué. Porque las mentiras pueden sostenerse durante mucho tiempo. Pero basta una sola grieta para que todo el edificio empiece a derrumbarse. Miré el bolso donde acababa de guardar la memoria USB. No tenía solo sospechas. Ahora tenía pruebas. Y Alejandro todavía ignoraba que, mientras él celebraba su supuesto triunfo delante de todos, su caída acababa de comenzar. Antes de continuar,
Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Es completamente gratis, solo lleva unos segundos y nos ayudas muchísimo a seguir creando nuevas historias cada día. Déjame también en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y no olvides dejar tu me gusta. Ese pequeño gesto supone un apoyo enorme para el canal y nos anima a seguir publicando relatos nuevos todos los días. Apreté el bolso con fuerza. Aquella pequeña memoria USB pesaba apenas unos gramos. Pero tenía la sensación de que llevaba dentro toneladas de secretos. Durante unos segundos pensé en salir del hotel. Ir directamente a la policía. Llamar a mis abogados. Suspender toda la operación. Pero comprendí que todavía era demasiado pronto. Si Alejandro notaba que yo sabía la verdad, destruiría las pruebas restantes antes de que pudiera actuar. Necesitaba dejar que siguiera creyendo que tenía el control. Respiré hondo. Sonreí. Y continué interpretando el papel de la mujer derrotada. Desde el escenario, Alejandro seguía pronunciando su discurso. Y nuestra empresa inicia hoy una nueva etapa basada en la confianza, la transparencia y los valores familiares. Estuve a punto de reírme. Transparencia. La palabra sonó tan absurda que incluso algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Claudia permanecía a su lado, sonriendo con elegancia. Parecía disfrutar cada segundo. No era la sonrisa de una mujer enamorada. Era la sonrisa de alguien convencido de haber ganado. Y eso me hizo preguntarme una cosa. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Era una simple amante utilizada por Alejandro? ¿O llevaba meses participando en todo aquello? Mientras pensaba en ello, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. No abras la memoria aquí. Hay gente vigilándote. Sentí un escalofrío. Levanté la vista inmediatamente. Todo el mundo parecía ocupado. Camareros. Fotógrafos. Invitados. Nadie parecía prestarme atención. Pero alguien acababa de demostrarme que no estaba sola. Guardé el teléfono sin responder. No podía arriesgarme. Minutos después, Alejandro terminó su discurso. El salón estalló en aplausos. Los músicos comenzaron a tocar de nuevo. Los invitados se dispersaron para conversar. Era exactamente el momento que él había estado esperando. Vi cómo el director del despacho jurídico se acercaba con la carpeta que había visto antes. Dentro estaban los documentos. Las firmas. El robo. Todo preparado. Alejandro tomó la pluma. Sonreía. Entonces ocurrió algo inesperado. Perdón. Una voz grave interrumpió el silencio. Todos giramos la cabeza. Era Ricardo Valverde. El principal inversor del grupo. Se acercó lentamente hasta la mesa donde iban a firmar. Su expresión ya no era amable. Antes de continuar, necesito hacer una pregunta. Alejandro mantuvo la sonrisa. Por supuesto, Ricardo. ¿Por qué no está presente Isabel Romero en esta votación? Noté cómo el rostro de Alejandro se tensaba apenas un segundo. Solo un segundo. Después recuperó la compostura. Isabel decidió abandonar la empresa hace meses. Ricardo frunció el ceño. ¿Y por qué no fui informado personalmente? Fue una decisión privada. Extraño. Muchos comenzaron a guardar silencio. Alejandro respondió con seguridad. Toda la documentación está en regla. El abogado intervino inmediatamente. Así es. Disponemos de las actas correspondientes. Ricardo permaneció inmóvil. Luego hizo una segunda pregunta. ¿Alguien ha visto personalmente a Isabel firmar esos documentos? El silencio fue absoluto. Nadie respondió. Porque nadie podía responder. Yo observaba desde el fondo del salón. Sin moverme. Sin hablar. Sin intervenir. Alejandro empezaba a perder la comodidad con la que había dominado toda la noche. Entonces sucedió algo aún más interesante. Julián, el representante del banco, dio un paso adelante. Yo tampoco vi nunca esa firma. Ahora ya eran dos. Las dudas comenzaban a multiplicarse.
El abogado volvió a intervenir. Toda la documentación ha sido revisada. No existe ningún problema legal. Marcos, el antiguo director financiero, habló por primera vez delante de todos. ¿Estás seguro? El abogado lo miró sorprendido. Completamente. Marcos sonrió. Una sonrisa tranquila. Entonces no tendrá inconveniente en que un perito independiente revise las firmas antes de formalizar la operación. Vi cómo Alejandro tragaba saliva. Era un gesto mínimo. Pero yo lo conocía demasiado bien. Siempre hacía eso cuando empezaba a perder el control. Intentó cambiar de tema. No creo que sea necesario retrasar una operación tan importante por simples dudas. Ricardo respondió con firmeza. Cuando hablamos de cientos de millones de euros, nunca existen simples dudas. El ambiente había cambiado completamente. Ya nadie brindaba. Ya nadie sonreía. Los periodistas empezaban a acercarse discretamente. Las cámaras seguían grabando. Y Alejandro lo sabía. Entonces ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Uno de los asistentes del hotel se acercó al escenario con evidente nerviosismo. Le susurró algo al oído. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi marido. ¿Qué has dicho?, preguntó él en voz baja. El empleado repitió el mensaje. Alejandro levantó la cabeza inmediatamente. Buscó a alguien entre la multitud. A Claudia. Ella también empezó a ponerse nerviosa. Tenemos que hablar ahora mismo, le dijo él. Los dos abandonaron el salón apresuradamente por una puerta lateral. No se dieron cuenta de que yo los seguía con la mirada. Ni de que Marcos acababa de colocarse discretamente a mi lado. Han descubierto algo, susurró. ¿Qué crees que ocurre? Él sonrió con tranquilidad. No lo sé. Pero si Alejandro acaba de abandonar la firma más importante de su vida, es porque el problema que acaba de aparecer es mucho más grave que perder una empresa. Miré la puerta por la que ambos acababan de desaparecer. No sabía qué estaba ocurriendo al otro lado. Pero estaba completamente segura de una cosa. Aquella noche, el verdadero desastre todavía ni siquiera había empezado. Esperé apenas unos segundos. Después seguí a Alejandro y a Claudia por el mismo pasillo lateral por el que habían desaparecido. No corría. No quería llamar la atención. Conocía perfectamente aquel hotel. Habíamos celebrado allí varias juntas de accionistas y eventos importantes de la empresa. Sabía que, al final del pasillo, había una pequeña sala privada utilizada para reuniones confidenciales. Y allí estaban. La puerta permanecía entreabierta. Me acerqué despacio. No podía verlos. Pero sí escucharlos. La voz de Claudia sonaba completamente diferente a la del salón. Ya no era dulce. Estaba nerviosa. Te dije que esto podía pasar. Alejandro respondió con un tono seco. Cállate. Nadie puede saberlo. ¿Han venido? Sentí un escalofrío. ¿Quiénes habían venido? Hubo unos segundos de silencio. Después escuché la voz de Alejandro otra vez. ¿Estás completamente segura? Sí. Los he visto entrar por la recepción. Entonces comprendí que estaban hablando de alguien que ninguno de los dos esperaba. Mi curiosidad aumentó. Me acerqué un poco más. ¿Y si descubren las cuentas, estamos acabados?, susurró Claudia. ¿Cuentas? Aquella palabra confirmó todas mis sospechas. Marcos decía la verdad. No solo existía una infidelidad. Había un fraude. Y ambos estaban implicados. Alejandro golpeó la mesa con fuerza. No van a descubrir nada. Los documentos son perfectos. Las firmas también. Claudia respiró hondo. No me preocupan las firmas. Me preocupa Isabel. Hubo un silencio incómodo. Después escuché a mi marido reír. Reír. Como si yo fuera un problema insignificante. Isabel nunca hará nada. Siempre ha sido demasiado buena. Demasiado correcta. Prefiere perder antes que montar un escándalo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Durante 12 años creyó conocerme. Y, sin embargo, jamás entendió quién era realmente.
La mujer que construyó aquella empresa nunca fue débil. Solo había elegido confiar. Y esa noche acababa de dejar de hacerlo. De repente, alguien apareció al final del pasillo. Era un hombre de unos 50 años. Traje oscuro. Maletín de cuero. No pertenecía al hotel. Llamó suavemente a la puerta. Alejandro abrió. Por fin. El desconocido entró rápidamente. Cerraron la puerta. No podía seguir escuchando desde allí. Así que rodeé el pasillo y me acerqué a una antigua sala de control que comunicaba con la habitación mediante un cristal unidireccional. Recordaba perfectamente aquel lugar. Años atrás lo utilizábamos para supervisar eventos importantes. La puerta estaba abierta. Entré. Y, desde allí, pude ver toda la reunión. El hombre abrió el maletín. Sacó varias carpetas. Después dijo algo que hizo que se me helara la sangre. La transferencia ya está preparada. En cuanto firméis esta noche, el dinero saldrá hacia Luxemburgo antes del amanecer. Luxemburgo. Empresas fantasma. Transferencias. Todo empezaba a encajar. No querían quedarse solo con mi empresa. Querían vaciarla completamente. Después desaparecer. Claudia preguntó. ¿Y cuánto tardarán en darse cuenta? El hombre sonrió. Cuando quieran reaccionar, el dinero ya habrá pasado por 3 países diferentes. Será imposible recuperarlo. Noté cómo las manos me temblaban. Aquella empresa daba trabajo a más de 300 familias. No iban a robarme solo a mí. Iban a destruir el esfuerzo de cientos de personas. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. El mismo número desconocido. No intervengas todavía. Ya vienen. Fruncí el ceño. ¿Quién venía? Antes de que pudiera pensarlo, escuché pasos apresurados en el pasillo. Varios hombres se acercaban. Trajes oscuros. Carpetas. Acreditaciones. Reconocí inmediatamente el logotipo. Era el de la auditoría externa que yo misma había contratado 6 meses atrás. Alejandro nunca supo que aquella auditoría seguía abierta. Había intentado cancelarla. Pero yo había dejado una cláusula secreta en el contrato. Si detectaban cualquier movimiento sospechoso superior a 1.000.000 de euros, los auditores podían presentarse sin previo aviso. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos llamó a la puerta. Señor Fuentes. Necesitamos hablar inmediatamente con usted. Alejandro abrió con evidente irritación. Ahora no es un buen momento. El auditor mostró una carpeta. Me temo que sí lo es. Hemos detectado graves irregularidades financieras. Necesitamos acceder ahora mismo a toda la documentación contable. Vi cómo el rostro de Alejandro perdía completamente el color. Claudia dio un paso atrás. El hombre del maletín cerró discretamente las carpetas. Por primera vez desde que empezó aquella noche. Los 3 parecían realmente asustados. Pero lo más sorprendente estaba a punto de suceder. Porque, mientras los auditores esperaban una respuesta, las puertas del ascensor del pasillo se abrieron lentamente. Y de ellas salieron 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos. Llevaban una carpeta con un nombre escrito en la portada. Alejandro Fuentes. En ese instante comprendí que la caída ya no podía detenerse. Y que el hombre que me había presentado como su empleada estaba a punto de descubrir lo que significaba perder absolutamente todo. Los agentes avanzaron por el pasillo con una serenidad que imponía más respeto que cualquier grito. Nadie dijo una palabra. Ni Alejandro. Ni Claudia. Ni el hombre del maletín. El auditor dio un paso atrás para dejarles pasar. El que parecía estar al mando sacó una acreditación. Señor Alejandro Fuentes. Necesitamos hablar con usted inmediatamente. Alejandro intentó sonreír. Era la misma sonrisa con la que había convencido a clientes, periodistas e inversores durante años. Pero esta vez no funcionó. Debe de tratarse de un malentendido. El agente respondió con absoluta calma. Eso esperamos todos. Sin embargo, necesitamos revisar determinada documentación relacionada con varias transferencias internacionales.
Vi cómo Claudia empezaba a respirar cada vez más deprisa. Sus manos temblaban. Ya no parecía la mujer elegante que había desfilado del brazo de mi marido unos minutos antes. Parecía alguien que acababa de comprender que el castillo de naipes empezaba a derrumbarse. El hombre del maletín intervino. Creo que esto puede esperar hasta mañana. El agente ni siquiera lo miró. ¿Y usted es? Durante unos segundos nadie respondió. Finalmente contestó. Asesor financiero. El auditor levantó una ceja. Curioso. Porque ese nombre no figura en ninguno de los registros oficiales de la empresa. El silencio fue demoledor. Aproveché la confusión para regresar discretamente al salón principal. No quería que nadie supiera que había escuchado aquella conversación. Cuando entré, los invitados seguían comentando lo ocurrido. La música ya se había detenido. Los camareros empezaban a recoger copas sin saber si la celebración continuaría. Entonces vi a Ricardo acercarse hacia mí. Por primera vez en toda la noche, me habló con total naturalidad. Isabel. Asentí. Ricardo. Suspiró profundamente. Creo que te debo una disculpa. Negué con la cabeza. No. Tú también fuiste engañado. Él bajó la voz. No del todo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Miró alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharnos. Hace 2 meses recibí una llamada anónima. Alguien me dijo que investigara a Alejandro. Pero no hice caso. Pensé que era una maniobra de la competencia. Aquellas palabras despertaron inmediatamente mi curiosidad. ¿Recuerdas quién llamó? No. Distorsionó la voz. Solo dijo una frase. La verdadera dueña de la empresa aún no sabe que están intentando robársela. Sentí un escalofrío. Alguien llevaba tiempo intentando advertirme. Y yo nunca llegué a enterarme. Mientras hablábamos, vi aparecer a Marcos. Traía un portátil bajo el brazo. Su expresión era mucho más seria que antes. Tenemos un problema. Lo miré preocupada. ¿Qué ocurre? Abrió el ordenador sobre una mesa. He revisado parte del contenido de la memoria USB. Respiré hondo. Y giró la pantalla hacia nosotros. Aparecieron decenas de carpetas. Transferencias. Facturas. Contratos. Empresas. Pero una carpeta llamó inmediatamente mi atención. Proyecto Fénix. ¿Qué es eso? Pregunté. Marcos hizo clic. Lo que apareció después hizo que la sangre se me helara. Había un documento titulado Plan de sustitución de la presidencia. Lo abrimos. Las primeras líneas eran suficientes para comprenderlo todo. No era una improvisación. Alejandro llevaba más de 1 año preparando cada paso. Había elaborado un calendario. Fechas. Objetivos. Personas implicadas. Incluso aparecía el momento exacto en que debía presentar públicamente a Claudia como su esposa para reforzar su imagen ante los inversores. Era un plan cuidadosamente diseñado. Y lo más doloroso fue descubrir otra carpeta. Llevaba mi nombre. Isabel. Con las manos temblando la abrí. Dentro había informes privados. Mis horarios. Mis viajes. Mis reuniones. Copias de mensajes. Fotografías. Incluso informes médicos antiguos. Sentí un nudo en la garganta. No solo me había engañado. Me había vigilado durante meses. Como si yo fuera un obstáculo del que debía deshacerse. Marcos continuó revisando los archivos. De repente se quedó completamente inmóvil. No puede ser. ¿Qué pasa? Señaló una hoja de cálculo. Mira esto. Había una columna con varios nombres. Abogados. Directivos. Intermediarios. Y, al final de la lista. El mío. Junto a mi nombre aparecía una cifra. 0 euros. No entendía qué significaba. Marcos sí. Me miró con absoluta seriedad. Isabel. Este documento calcula cuánto dinero recibiría cada persona después del fraude.
Volví a mirar la pantalla. Todos tenían asignada una cantidad. 5 millones. 8 millones. 12 millones. Todos. Menos yo. Porque el plan nunca contempló un divorcio. Ni un reparto. Ni una negociación. El plan consistía en dejarme sin absolutamente nada. Sin empresa. Sin patrimonio. Sin reputación. Sin futuro. Sentí que el aire me faltaba durante unos segundos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mi teléfono volvió a vibrar. Era el mismo número desconocido. Esta vez el mensaje era diferente. Solo decía: ya es la hora. Ve al escenario. Todos necesitan conocer a la verdadera fundadora. Levanté lentamente la cabeza. El escenario seguía iluminado. Los periodistas permanecían allí. Los inversores también. Todos esperaban respuestas. Miré a Marcos. Él entendió inmediatamente lo que estaba pensando. Sonrió. Ha llegado tu turno. Respiré profundamente. Durante 12 años había permanecido en la sombra. Pero aquella noche, por primera vez, todo el mundo iba a descubrir quién era realmente Isabel Romero. Respiré profundamente. Sentía como el corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, pero, por primera vez en muchos meses, no era miedo lo que recorría mi cuerpo. Era determinación. Durante 12 años había trabajado en silencio. Mientras Alejandro aparecía en revistas, programas de televisión y conferencias, yo prefería quedarme en el despacho revisando contratos. Diseñando estrategias y buscando soluciones cuando la empresa atravesaba sus peores momentos. Nunca necesité reconocimiento. Creía que el éxito compartido era suficiente. Qué equivocada estaba. Aquella noche entendí que, cuando permites que otra persona escriba la historia de tu vida, tarde o temprano acabará borrándote de ella. Miré el escenario. Los focos seguían encendidos. Los periodistas hablaban entre ellos intentando averiguar qué estaba ocurriendo. Los invitados ya no reían. La fiesta se había convertido en un mar de rumores. Entonces di el primer paso. Y después otro. Cada persona que cruzaba mi camino me observaba con curiosidad. Algunos todavía pensaban que era una simple empleada. Otros empezaban a sospechar que la historia que Alejandro había contado estaba llena de mentiras. Cuando llegué frente al escenario, uno de los organizadores intentó detenerme. Señora, ahora mismo no puede subir. Sonreí con tranquilidad. Y créame, llevo demasiado tiempo esperando este momento. Antes de que pudiera responder, Ricardo Valverde levantó la voz desde la primera fila. Déjenla pasar. Todos giraron la cabeza. El salón quedó completamente en silencio. Subí los 3 escalones despacio. No tenía prisa. No necesitaba correr. La verdad nunca tiene prisa. Tomé el micrófono. Durante unos segundos no hablé. Simplemente miré cada rostro que había frente a mí. Reconocí empleados que llevaban conmigo desde el principio. También vi jóvenes que jamás me habían visto en persona. Comprendí que muchos de ellos realmente no sabían quién era. Y no era culpa suya. Era culpa de mi silencio. Respiré hondo. Buenas noches. Mi voz sonó firme. Mucho más firme de lo que yo misma esperaba. Algunos de ustedes me conocen. Otros creen haberme visto por primera vez esta noche. Y muchos, probablemente, piensan que soy una empleada más de esta empresa. Una ligera incomodidad recorrió el salón. Continué hablando. Hace apenas una hora, el señor Alejandro Fuentes me presentó exactamente de esa manera. Escuché algunos murmullos. Lo que quizá no sepan es que fui yo quien fundó esta empresa hace 12 años. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. La primera oficina se compró con el dinero que heredé de mi abuelo. El primer préstamo bancario lleva mi firma. El primer contrato internacional lo negocié personalmente. Cada expansión. Cada adquisición. Cada euro invertido durante los primeros años fue aprobado por mí. Mientras hablaba, observé las caras de los empleados más antiguos. Muchos comenzaron a asentir lentamente. Recordaban perfectamente aquellos años.
Recordaban quién estaba realmente allí cuando todo empezó. Entonces levanté una carpeta que Marcos acababa de entregarme. Y esta noche también he descubierto algo. Mostré los documentos sin revelar aún su contenido. Durante meses alguien ha intentado convencer a todos ustedes de que abandoné voluntariamente esta empresa. Eso es falso. Jamás vendí mis participaciones. Jamás renuncié a mi cargo. Jamás firmé ningún documento autorizando los cambios que iban a producirse esta noche. Las cámaras de los periodistas comenzaron a disparar sin descanso. Los flashes iluminaban el escenario una y otra vez. En ese momento, las puertas del salón volvieron a abrirse. Alejandro apareció. Su rostro había cambiado por completo. Ya no sonreía. Caminó deprisa hacia el escenario. «Dame ese micrófono». No respondí. Él subió los escalones. Intentó arrebatarme el micrófono. Pero Ricardo se levantó inmediatamente. No la toque. Otros inversores hicieron lo mismo. Alejandro se quedó inmóvil. Nunca imaginó que aquellas personas, que durante años habían confiado ciegamente en él, ahora se colocaran de mi lado. Intentó recuperar el control. Está mintiendo. Está alterada. No sabe lo que dice. Lo miré directamente a los ojos. Aquellos mismos ojos que una vez juraron amarme. ¿De verdad quieres hablar de mentiras? Saqué lentamente la memoria USB del bolso. La levanté frente a todos. Aquí dentro hay registros bancarios, correos electrónicos, sociedades pantalla, facturas falsas y un documento llamado Proyecto Fénix. Un murmullo recorrió todo el salón. Alejandro palideció. No sabes lo que llevas ahí. Sonreí. Y sí lo sé. Y tú también. Entonces pronuncié la frase que llevaba años guardando. La diferencia entre nosotros, Alejandro, es que yo construí esta empresa trabajando. Tú intentaste quedártela engañando. Los aplausos comenzaron tímidamente. Después fueron creciendo. Cada vez más fuertes. Hasta llenar todo el salón. Vi empleados levantarse. Clientes. Proveedores. Incluso algunos periodistas dejaron de fotografiar para aplaudir. Alejandro miraba alrededor completamente desorientado. Por primera vez estaba solo. Claudia permanecía inmóvil al fondo del salón. Ni siquiera se atrevía a acercarse. Fue entonces cuando uno de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos subió al escenario. Se acercó a mí. Señora Romero. ¿Podemos utilizar la documentación que posee como prueba dentro de la investigación? Lo miré unos segundos. Después asentí. Por supuesto. El agente tomó la memoria USB. Y, delante de todo el mundo, dijo unas palabras que cambiaron el destino de aquella noche. Con esta documentación solicitaremos inmediatamente el bloqueo cautelar de todas las cuentas vinculadas al señor Alejandro Fuentes y a las sociedades investigadas. Alejandro dio un paso atrás. Por primera vez desde que lo conocía. Vi auténtico miedo en su rostro. Pero lo que ninguno de nosotros imaginaba era que el golpe más devastador para él todavía estaba a unos minutos de suceder. Porque alguien que llevaba años ocultando un secreto acababa de entrar en el hotel dispuesto a contarlo todo delante de todos. Las puertas del salón se abrieron lentamente. Todos los presentes giraron la cabeza al mismo tiempo. Los fotógrafos levantaron sus cámaras. Los periodistas dejaron de hacer preguntas. Hasta los agentes de la Unidad de Delitos Económicos interrumpieron la conversación que mantenían con Alejandro. Un hombre de unos 60 años caminó con paso firme hacia el escenario. Traje gris. Cabello completamente blanco. Un maletín de cuero oscuro. Lo reconocí inmediatamente. Era Fernando Ibáñez, el notario que había constituido nuestra empresa 12 años atrás. No lo veía desde hacía mucho tiempo. Cuando llegó frente al escenario, me dedicó una leve sonrisa. Después miró directamente a Alejandro. Hace meses intenté ponerme en contacto contigo. Alejandro tragó saliva. No sé de qué habla. Fernando abrió lentamente su maletín. Sacó una carpeta azul. La misma carpeta que yo recordaba perfectamente. Nunca imaginé volver a verla. El notario levantó varios documentos.
porque imaginaba que este momento terminaría llegando. Todo el salón permanecía completamente en silencio. Fernando continuó. Hace 12 años, cuando se constituyó esta empresa, Isabel Romero dejó establecida una cláusula especial en los estatutos. Vi cómo el rostro de Alejandro se transformaba. Era evidente que desconocía su existencia. Fernando comenzó a leer. En caso de detectarse fraude societario, falsificación documental, apropiación indebida o intento de despojar ilegalmente a la socia fundadora de sus derechos, cualquier ampliación de capital, modificación accionarial o cambio en la presidencia quedará automáticamente suspendido hasta resolución judicial. Un murmullo recorrió el salón. Los abogados presentes comenzaron inmediatamente a revisar copias de los estatutos. El notario levantó otra hoja. Y existe una segunda cláusula. Respiré profundamente. Aquella sí la recordaba. Fue idea de mi padre. Cuando la redactamos, él me dijo una frase que jamás olvidé. Nunca confíes únicamente en las personas. Confía también en los documentos. Fernando siguió leyendo. La presidencia ejecutiva de la empresa solo podrá ser ocupada por la persona designada por la socia fundadora mientras ésta conserve una sola participación social. El notario cerró la carpeta. Y la señora Isabel Romero conserva el 51% de las acciones. Eso significa que nunca dejó de ser la máxima autoridad de esta compañía. Un aplauso espontáneo comenzó en la última fila. Después otro. Y otro más. En cuestión de segundos, todo el salón estaba en pie. No era un aplauso por mí. Era un aplauso para la verdad. Alejandro permanecía inmóvil. Miraba los documentos como si estuviera viendo un idioma desconocido. Uno de los agentes dio un paso al frente. Señor Alejandro Fuentes. Queda formalmente informado de que toda la documentación presentada esta noche queda intervenida como parte de la investigación. Necesitamos que nos acompañe. Alejandro intentó reaccionar. De esto es un montaje. Se volvió hacia Claudia. Y diles algo. Pero Claudia ya no estaba. Miró desesperadamente alrededor. La mujer que había aceptado ocupar mi lugar había desaparecido del salón sin despedirse de nadie. Lo había dejado completamente solo. Entonces comprendió algo que yo ya sabía desde hacía tiempo. Las personas capaces de traicionar una vez también terminan traicionándose entre ellas. El supuesto asesor financiero también intentó marcharse discretamente. No llegó muy lejos. Los agentes lo detuvieron antes de alcanzar la salida. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas desde todos los rincones. ¿Qué es cierto que intentó apropiarse de la empresa? ¿Existieron cuentas en el extranjero? ¿Habrá más detenidos? Alejandro ya no respondía. Aquella seguridad que había exhibido durante toda la noche había desaparecido. Solo quedaba un hombre derrotado por sus propias decisiones. Mientras los agentes se lo llevaban, pasó a pocos metros de mí. Durante unos segundos nuestras miradas volvieron a cruzarse. Esta vez no había arrogancia. Solo miedo. Y quizá algo de arrepentimiento. Se detuvo. Isabel. Lo observé en silencio. Perdóname. Esperó una respuesta. No la obtuvo. Porque algunas heridas pueden sanar. Pero hay traiciones que cambian para siempre la forma en que miras a una persona. Los agentes continuaron caminando con él hacia la salida. Y aquella fue la última vez que vi a quien durante tantos años llamé mi marido. Los meses siguientes no fueron fáciles. Reconstruir la reputación de la empresa llevó tiempo. Hubo auditorías. Juicios. Declaraciones. Muchísimas horas de trabajo. Pero conseguimos salvarla. Ningún empleado perdió su puesto. Ninguna familia quedó desprotegida. Los clientes permanecieron a nuestro lado porque entendieron que el verdadero problema nunca había sido la empresa. Había sido una sola persona. Con el paso del tiempo acepté volver a ocupar el lugar que nunca debía abandonar. No por orgullo, sino por responsabilidad. Aprendí una lección que jamás olvidaré. No permitas que nadie se lleve el mérito de aquello que tú construiste. No escondas tu esfuerzo para que otros brillen. Y, sobre todo, nunca confundas el amor con la renuncia a tu propia identidad.
Porque quien realmente te ama nunca necesitará hacerte pequeña para sentirse grande. Hoy, cuando entro en la sede de la empresa, ya nadie me pregunta quién soy. Todos conocen mi nombre. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que yo también volví a recordarlo. Yo era la fundadora. Yo era la verdadera dueña. Y nadie volvería a hacerme sentir como una simple empleada en la empresa que construí con mis propias manos. Y hasta aquí llega esta historia. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Es totalmente gratis. Solo lleva unos segundos y nos ayudas muchísimo a seguir creando nuevas historias todos los días. Cuéntanos también en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta descubrir hasta dónde llegan nuestras historias y leer cada uno de vuestros mensajes. Y, si esta historia te emocionó, deja un me gusta y compártela con alguien a quien también le gusten este tipo de relatos. Ese pequeño gesto es un apoyo enorme para el canal y nos permite seguir trayendo nuevas historias cada día. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en la próxima historia.